Y ahora recibimos a Plinio como cada miércoles desde Brasil. Plinio, buen día. Buen día, Emiliano. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Antes de meternos de lleno en los temas que nos planteas, no sé si llegó por allí también estos temporales que hemos tenido, cómo vivió Brasil, que es un territorio muy amplio, entendemos por supuesto, pero bueno, cómo ha vivido estas inclemencias del tiempo. Mira, yo ayer vi la meteorología en la televisión y había previsión de fuertes temporales en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, con posibilidad de inundaciones caóticas en Porto Alegre. Pero por mientras todavía no sabemos cómo será cómo será el problema. Pero sí hay previsión de fuertes lluvias en el sur. Bueno, estamos en esta semana que pasó en un nuevo aniversario del golpe de Estado en Brasil. Vos hablás de que destaca el silencio que hubo en torno a esta fecha. Sí, Emiliano, porque nosotros tenemos las noticias que se ven y las noticias que no se ven, ¿no? Pero que también es una cosa importante a resaltar, ¿no? El golpe de 64 es conmemorado en Brasil el día 31 de marzo y no en el día efectivo del golpe, que fue el 1 de abril, que aquí en Brasil llamamos el Día de la Mentira, porque el golpe se llamó de una revolución y en realidad era una contrarrevolución burguesa que consolidó el Estado burgués como un Estado que tiene dos características que se mantienen: la segregación social y la dependencia externa. Digo esto para hacer una introducción y decir la importancia que tiene el golpe. Bueno, normalmente estas fechas, 31 de marzo y 1 de abril, son fechas de mucha controversia, porque los defensores del golpe, principalmente los militares, aprovechan para hacer conclamas y para no elogiar el golpe. Y los críticos, entre los cuales hasta el año de este año el PT, es un momento de crítica, de recordar los caídos y de sobre todo recordar el significado del golpe, que todavía no fue superado, porque tuvimos una redemocratización, pero no un cambio en las estructuras del Estado. Bueno, entonces siempre la fecha del golpe es una fecha de controversia. Bueno, en el 2026 esto no ocurrió, porque los militares quedaron callados, y yo creo que esto tiene a ver con el pacto que hay, ¿no?, de que los militares sean más discretos en sus conspiraciones desde la tentativa de golpe de Bolsonaro. Pero la novedad mayor es ninguna palabra del gobierno Lula. ¿No? El año pasado el gobierno Lula ya había tenido, digamos, dificultad de enfrentar el día del golpe, ¿no? Algunos ministros hicieron declaraciones, pero Lula se quedó calladito. Pero este año el orden unida prevaleció y no hubo ninguna declaración ni del gobierno ni del PT en relación al golpe de 64, lo que da bien la muestra del gran rebajamiento ideológico que tiene el PT y que tiene el gobierno Lula. Esta es una noticia que yo creo que es importante porque es una estrategia de avestruz, ¿no?, de hacer como si no hubiera pasado nada en el 1 de abril de 1964. Pero este es un problema que está latente y que tendremos que enfrentarlo de manera más directa en algún momento en el futuro. Plinio, otro tema que nos planteas, la ofensiva sionista que hay sobre las instituciones brasileñas. ¿De qué se trata? Esta es una noticia interesante, ¿no? Esta semana tuvimos dos iniciativas de los sionistas aquí en Brasil. La primera es un seminario que está siendo patrocinado por el Itamaraty, que es la chancelería, ¿no?, brasileña, en colaboración con organizaciones abiertamente
sionistas, como la Confederación Israelita de Brasil, que es una defensora muy, muy permanente del Estado de Israel. Bueno, el día 16 de abril es el día del recuerdo del Holocausto, ¿no? Entonces, estos están preparando un seminario que fue organizado por el Itamaraty, por el Ministerio de Derechos Humanos de Lula, por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Lula. O sea, es una iniciativa del gobierno. Bueno, y estos están para discutir lo que es antisemitismo. Pero en esta discusión incorporan las referencias de esta organización que se llama Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que es una alianza del Estado, no organizada, patrocinada por el Estado de Israel, que define cualquier crítica al Estado de Israel como antisemitismo. Entonces, es una maniobra no silenciosa, capciosa, para criminalizar cualquier lucha en solidaridad con los palestinos, ¿no? Esta es una primera iniciativa que se combina con una otra, que es la iniciativa de la diputada Tabata Amaral, que es del partido que se llama Partido Socialista Brasileño, pero no tiene ya nada de socialista, de hacer un proyecto de ley que criminaliza la crítica al Estado de Israel, o sea, que transforma esta definición de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, ¿no? Que critica, que condena o que clasifica la crítica al Estado de Israel como antisemitismo, transformar esto en ley. Lo más preocupante es que esta ley tiene el apoyo de gente del PT, claro, ¿no? Junta desde el bolsonarismo más extremado, que siempre se abrazan con el Estado de Israel, con el PT. Entonces, esto es una noticia importante, primero, para ver que el Estado de Israel toma iniciativas para defenderse de la crítica y de la condena popular generalizada por el genocidio de los palestinos, pero también demuestra la hipocresía del gobierno Lula, porque en la retórica pública Lula y el gobierno Lula es contra el genocidio, pero en los hechos concretos, no solo de comercio, porque Brasil sigue exportando mucho petróleo para Israel, pero también en la vida interna se toman iniciativas que en la práctica sancionan el genocidio de Israel. Sí, en Uruguay también hay un vínculo desde hace varios años con esta Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto también. Ahora que lo mencionabas, recordábamos eso. Otro tema que nos planteas, Plinio, esto de la ventana partidaria, que es algo bastante particular, al menos para nosotros nos suena particular, que tiene que ver con un periodo establecido de tiempo en el que los legisladores se pueden cambiar de partido. Exactamente, ¿no? Entonces hay la legislación partidaria brasileña, sí, en la forma dice que quieren reforzar los partidos, ¿no? Y crear partidos que tengan doctrinas, pero la ley abre una brecha, que es un periodo, ¿no?, donde los diputados pueden cambiar de partidos. Entonces la fidelidad partidaria dura durante un tiempo y después, cuando ya va terminando el mandato, hay un periodo que nosotros llamamos de ventana partidaria, donde los diputados pueden cambiar de partido sin ningún tipo de restricción. ¿Y bueno, esto ocurre siempre cerca de las elecciones? Es un poquito, sí. Claro. La fidelidad partidaria dura más o menos 3 años y medio, y un poquito antes de la renovación del Parlamento se abre este momento de reorganización de los intereses parlamentarios. Bueno, y esto es una cosa importante aquí, para que tengas una idea. Nosotros tenemos 513 diputados. Bueno, 120 cambiaron de partido.
sea, no es poca gente, mucha gente. Y estos cambios son interesantes para ver un poco la sensación de los diputados sobre para dónde va a llevar el viento, ¿no? En qué sentido va el viento. Porque los diputados quieren siempre estar en los partidos que van a ganar. Bueno, en esta ventana partidaria, el partido que más ganó es el partido de Bolsonaro. Lo que se nota claramente es un deslocamiento de la gente que yo llamo del centrón, los fisiológicos. Los fisiológicos de derecha, ¿no?, caminan para la fisiología de extrema derecha. Entonces, el partido de Bolsonaro, que tenía 86 diputados y era el mayor partido, ganó 15 diputados y ahora es, con mucha ventaja, el mayor partido de derecha, ¿no? ¿Y de dónde salieron estos diputados? Básicamente digamos, de la derecha menos autoritaria. Entonces, esto muestra un poco, refuerza lo que ya discutimos aquí, que es la ofensiva de la ultraderecha, política, electoral e ideológica. O sea, el partido de Bolsonaro es ahora el gran partido, ¿no? Los demás partidos quedaron, digamos, más o menos igual. El PT perdió un diputado, pero el partido del PDT, que era de Brizola, que es un partido que después quedó con Ciro Gómez, entró en una crisis brutal y de 16 diputados cayeron para 6, o sea, están casi en extinción. Entonces, esta es una noticia importante para tener la sensibilidad de para dónde van los vientos políticos aquí en Brasil. Otro de los aspectos que nos planteas, y que no sé si tiene que ver también con estos cambios en el Parlamento, la reina de la motosierra que se cambió, se afilió al PT. Sí, tiene a ver con estas ventanas de cambio, sí, ¿no? La reina de la motosierra, que es una lideranza de los latifundiarios brasileños que se llama Cátia Abreu, fue ex ministra de la Agricultura de Dilma Rousseff en una alianza con la derecha, ¿no?, dentro de esta idea de gobiernos de frente amplia. Esta señora es una política importante aquí de la derecha brasileña, fue presidenta de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil, la CNA, que es una importante trinchera de los latifundiarios brasileños, ¿no? Es una mujer riquísima y es un clan político, ¿no? Su hijo, que se llama Irajá Abreu, es senador de la República, ¿no? Un hombre muy controvertido, ¿no? Tiene un proceso por violación de una joven de 22 años, ¿no? Y tiene un premio de el diputado que más deflorestó en el 2018. O sea, es una gente dura del agronegocio y del latifundio. Bueno, esta señora entró ahora formalmente en el PT de Tocantins, y será la candidata del PT a gobernador, a la gobernación de los militantes del PT, porque no hay oposición, pero hay sí racionalización de que es necesario para evitar el mal mayor, que sería siempre Bolsonaro. Entonces, esto también es una noticia importante para sentir para dónde va el PT. Plinio, un último tema que nos hace llegar también y que lo venimos hablando contigo en las sucesivas columnas todas estas semanas, la lucha de los pueblos indígenas allí en Brasil, que sigue desarrollándose. Sí, ahí hay dos notas importantes, se me llama. Primero, la lucha de los indígenas, ¿no?, ahí del Xingu contra la mineradora canadiense Belazán, que quiere abrir la mayor mina de extracción de oro en cielo abierto de Brasil, sí, ¿no? Y piden para esto una concesión de 18 años. ¿Cuál es el problema?
el problema es que están en el corazón del Xingu, que es una región que ya está amenazada por la hidroeléctrica de Belo Monte, ¿no? Que capta 80% del agua del río Xingu. Entonces, bueno, esta lucha continúa, ya hablamos de ella la semana pasada, los indígenas continúan, ¿no?, con la ocupación del escritorio de la FUNAI, que es la fundación que cuida de los indígenas en Brasil, y con operaciones de bloqueo al aeropuerto, en fin, y de protestas en la ciudad de Altamira. Pero a eso se suma ahora el acampamiento Tierra Libre, ¿no? Es un acampamiento que hacen los indígenas en Brasilia para, digamos, defender sus derechos. Y el lema de este acampamiento es muy interesante. Es así: nuestro futuro no está a venta. La respuesta somos nosotros. Que es interesante, ¿no? Porque es un pueblo en lucha. Este acampamiento va a reunir 200 pueblos indígenas, porque Brasil no tiene todavía una población indígena pequeña, pero muy diversificada y que resiste. Bueno, y la idea es discutir todos los ataques a los derechos constitucionales, ¿no? Este acampamiento va a reunir más o menos 8.000 indígenas y van a ser, digamos, varios eventos en Brasilia ¿no?, en protesta contra los legisladores, contra el Supremo Tribunal y contra el gobierno Lula, que lava la mano, ¿no?, de esta ofensiva muy fuerte del capital contra la Amazonía y contra los pueblos que viven en la Amazonía, que son las naciones indígenas. Nosotros ya, este es un tema que ya vuelve varias veces aquí a nuestra conversa, porque los indígenas son hoy día en Brasil, ¿no?, el segmento que lucha con más coraje y más directamente contra el modelo económico brasileño. Plinio, nos quedamos, o sea, cumplimos ya con los temas. No sé si hay algo más en estos minutos que nos quedan para agregar de la situación de Brasil. No, Emiliano, yo creo que lo principal es esto. Muy bien. Te agradecemos entonces, como siempre, y con el compromiso de encontrarnos la semana que viene. Seguro que sí, siempre un gusto hablar con Radio Centenario, contigo. Un saludo a todos. Un abrazo grande. Plinio Arruda Sampaio Jr. desde San Pablo, desde Brasil, con el contacto de cada semana.